Hola, bienvenidos al Mundo de Libertad. Hoy tenemos un nuevo capítulo en Dialéctica en Parejas. El tema, no tengo idea. Jorge nos va a sorprender. Es una dialéctica en pareja saturnalística. Sí, hoy día es 24 de diciembre de 2025. Estamos unos días después de la Saturnalia, pero bueno, natividad para ¿cómo se llama? Los cristianos y Nosotros celebramos el 21. el 21, claro, Sí, el día que es. sí. Bueno, si escuchan de fondo ruidos porque las niñas, la Bayu y la Lua, están interactuando con nosotros. Haciendo dialéctica Están haciendo dialéctica en familia. en familia. Sí, en realidad es un experimento, es para que juguemos un poco, un experimento, un juego racionalista. Me gusta. Tengo que sí advertir y dejo de inmediato limpia de toda culpa a la libertad, porque lo que yo voy a hacer, las cosas que yo voy a decir, en realidad son cosas que yo pienso, son cosas que yo especulo, eh, y también advertir que lo que voy a proponer es un ejercicio eh, con la luz natural de la razón, y nada de ello quiero decir de que sea evidente, ¿ya? Todo lo que voy a decir claramente es muy cuestionable, se le puede hacer muchas vueltas y bueno, la idea sería de que las tenga, las pueda escribir en comentarios y podamos hablar sobre ellas porque no son más que hacer ejercicio con la luz natural de la razón. Me gusta, me gusta. Estimular el pensamiento crítico, analítico, Sí. no domable, no domesticable. Y aparte también es importante recordar que estamos en una época libre, ya no hay inquisición y cada uno habla lo que quiera. Así que fluye, mi amor. Sí. Bueno, esto nace de una conversación que habíamos tenido y que a mí me quedó dando vuelta muchísimo. El tema entre a veces la confusión. eh, a ver, voy a partir por partes. O sea, voy a partir desde el inicio. Sucede que tenemos un vínculo muy estrecho con nuestra personalidad. Solemos considerarla casi la esencia misma de nuestro ser. Ahora, yo pregunto, ¿qué sucedería si la personalidad no fuese un rasgo constitutivo de nuestra identidad? Es que no lo es. Claro. Lo que yo ¿Postulo? postulo es de que no lo es. Pero Ah, bueno, ya. tenemos un vínculo tan estrecho que lo consideramos generalmente como la característica esencial de nuestro ser. Sí. Y de todas maneras, a mí me gustaría matizar algunas cosas. Una personalidad es indispensable, o sea, para manifestar una personalidad es indispensable estar vivo. Claro. Pero para vivir no es estrictamente necesario poseer una personalidad. Si bien es característico del ser humano desarrollar una forma de ser, la personalidad que finalmente forjamos es accidental. Si nuestra historia Ahí hubiera sería sido bueno que, distinta. Sí, por sería favor. bueno que especificaras o nos comentaras a qué te refieres con... ¿Cuál fue la palabra que ocupaste? Accidental. Porque Accidental. da mal interpretación. O sea, porque si la gente lo toma como accidental, como que fue un accidente, no accidental como que es, por ejemplo, es algo que es producto de un contexto de muchas cosas. Sí. Bien, no lo voy a explicar todavía, Ah, ok, ya, voy a ir desarrollándolo, ya. pero bueno, si nuestra historia hubiera sido distinta, nosotros no habríamos dejado de existir. Eso demuestra que la vida no está condicionada por una personalidad específica, La vida como como la existencia, como la existencia, ya, no como la encarnación. o como encarnación.
Ya, a ver, dale. ¿Ya? Obviamente esto se puede discrepar, pero, a ver, Se lo que yo matiza. vengo a presentar de cierta manera, Ujú. para mí, encuentro yo, de que es útil porque es una forma, un antídoto ante cualquier miasma, cualquier egregor de resentimiento, de odio, de ira hacia el otro. Mm. Al explicar qué es nuestra verdadera esencia y naturaleza y que ésta es distinta de nuestra personalidad. Nuestra personalidad es una facultad de nuestra esencia, pero no es esencial para nuestra existencia, ni es una condición para que nosotros vivamos. Por eso, lo que es accidental, ¿ya? Son las vivencias que nosotros hemos tenido, la historia que nosotros hemos tenido. Entonces continúo, digo, nuestra identificación psicológica con nuestro relato vital, o sea, nuestro relato de vida, Ujú. tanto el que nos han contado como el que nos narramos o le narramos al resto y a nosotros mismos, es tan profunda que sentimos que si borraran nuestra memoria, dejaríamos de ser. Y de hecho, tememos a perder la memoria porque pensamos que prácticamente desaparecemos. Como humanos pensamos eso. Como humanos pensamos Ok. eso. Esta reacción es natural. La personalidad actúa como un principio explicativo que otorga sentido y coherencia a nuestras vivencias. Sí. Es un mecanismo además conservador, volcado hacia la autopreservación. Entonces el ego, entendido como ese yo que se objetiviza, que habla sobre él, yo hablo de mí mismo, por tanto me objetivizo, me hago externo a mí mismo y hablo sobre mí, se reconoce frente a los demás. Funciona en última instancia como una suerte de sistema inmunitario de la identidad. Sí, sí. La persona que como que le pones en jaque mate su ego o parte de su personalidad, se inestabiliza emocionalmente heavy. Se alienan o como que esa parte del ego son ellos y si no son, y si, a ver, y si no encarnan ese personaje que con el que se definieron o los definieron, sienten que no son nada. Eso es lo complicado del camino espiritual. De hecho, estaba escuchando a un audio de Chico Xavier, que era un canalizador de los 80, brasileño. Sí. Y comentaba que la última fase del despertar espiritual, que muy poca gente la tenía, era el desprendimiento del ego. Es dejar que algo externo te determine y solo ser. Claro. Sí. Bien, ahora, una cosa que a mí me gustaría colocar cada cosa en su lugar, Uh-huh. en el lugar que le corresponde y en la proporción que le corresponde. Ojo, vuelvo a decir, todo lo que estoy diciendo es muy discrepable. Tal vez lo esté colocando en un lugar que no es el correcto. Pero al hacer el ejercicio, yo intento colocarlo por lo menos en algún lugar donde creo yo que es el más coherente. Claro, claro, y ¿Ya? desde tu forma de pensar desde la filosofía y también la política, ¿no? Desde todo, en Bueno, realidad. Yo sí, lo vería como una sí. sola misma cosa. O Ya. sea, Bueno, pero a lo que voy que son distintas áreas que al final se fusionan, que al menos en el mundo de libertad lo que buscamos con la dialéctica en pareja es generar un puente entre muchos mundos. claro. A ver, los que llegamos acá al mundo de libertad tenemos una cierta forma de ver la espiritualidad, pero ¿por qué no verla a través de los ojos de la filosofía? Ujú. Y eso es lo que estamos buscando ahora y yo lo pongo como filosofía porque es un área que tenemos muy distinta con Jorge porque yo no sé mucho y él sabe mucho. Entonces Claro. lo tomo como un puente hacia eso, pero hacia todo lo que implica el mundo de Jorge. Sí, ahora a mí me gustaría hacer esta invitación para todos. Eh, yo no es que sepa más que el resto de filosofía. Les aseguro que no hay razones para pensar de que los que están escuchando hacen menos filosofía que yo. Yo sé más de la historia de la filosofía Ujú. que otros.
eso no quiere decir que yo haga más filosofía que otros. Pero qué rico que lo tocaste porque la gracia es que no entremos ahí, en que Jorge sabe de filosofía pero no sabe más que, porque entramos a comparar y la comparación implica separación y implica adoctrinamiento y todo lo que quiere la Matrix, sino que Claro. cada uno aporta con lo mágico que está en su mundo y al que le gusta, hermoso, y al que no, puede ver otra alma o en Sí, interacción. sí, no, pero es que a lo que yo quiero ir Ah, es de que cuando las personas hablan de filosofía y se encuentran con filósofos, suelen pensar de que el filósofo es un tipo muy inteligente que, que conoce teorías muy complicadas, muy obtusas, muy oscuras, muy difíciles de acceder, que requiere de mucho ejercicio, mira, ya. pero que la filosofía no es eso, esa es historia de la filosofía y son personas que sí, que saben sobre muchos métodos, muchas teorías filosóficas y cosas por el estilo. Pero cualquier persona que se pregunte qué es la filosofía, cada persona que diga que no existe la filosofía para poder negarla, tiene que filosofar. O sea, filosofía. Hacemos filosofía todo el tiempo, no nos damos cuenta que hacemos filosofía. Lo que pasa es que a veces podemos hacer mala filosofía, ¿vale? Que es natural, Eso es, pero lo puede hacer hasta alguien que estudia mucho filosofía. y al plantear esa idea de la filosofía, implica, corrígeme, es como que el filosofar es autocuestionarse cosas, autoindagar mediante preguntas, ir a ver lo oculto o lo más inconsciente de lo que se quiere plantear. La filosofía no es más que la contemplación amorosa de la realidad Okay, qué y lindo. y tratar de conocer la naturaleza de las cosas. Y para eso partes con algunas preguntas. Pero es tratar de salirte de ti por un momento y, y contemplar para entender la alteridad, lo otro, lo que es distinto de ti, la naturaleza de aquello que está fuera de ti. Incluso cuando hablas de ti. Cuando hablas de ti, realmente te objetivizas. Claro, Quiere eso decir, desde a un tercero. exacto, lo haces, lo vuelves un objeto de tu conciencia, al cual tú le vas a atribuir ciertas, ciertas características, le vas a atribuir ciertas propiedades, hasta tratar de encontrar qué es lo que realmente eres. Ya, ese ejercicio lo haces con todo, se llama ontología. 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 Bien, ahora, la filosofía tiene su rama, su punto de partida, incluso antes de la ontología y luego se empieza a hacer ontología, pero la filosofía no es tan compleja como llegar a la naturaleza, sino el solo hecho de preguntarte. La ontología ya es un poco más cuando tú quieres ir a la naturaleza esencial de algo y podemos hablar de eso. Pero filosofar es más sencillo, es más accesible de lo que todo el mundo piensa. El filosofar es casi inevitable. Cuando te pasa algo y te preguntas por qué te pasó, quieraslo o no, estás empezando un proceso filosófico. Mira, qué heavy. A ver, yo tuve filosofía en el colegio y en la universidad. eh, y siempre lo vi como algo bastante distante, como que era algo muy rebuscado, muy estrambótico, como que había que tener mucho conocimiento previo para hacerlo. Qué heavy. Sí, pues, Y eso y nos aísla mucho de esa mucho, corriente, y esa exacto, sí. corriente es maravillosa Sí, porque desde la parte más humanista, creo yo, te va llevando a tu esencia y a conectarte con todo. sí. Es potente. El, Bueno, es parte del adoctrinamiento, creo yo. sí, mire, yo diría de que también es parte de lo que hablábamos hoy día en la mañana, de la naturaleza compleja, compuesta, inagotable de la realidad, que Mm. tiende a la entropía, tiende a la dificultad y que exige de nosotros un esfuerzo amoroso de poner atención y de tratar de conocerla, Mm. pero realmente, de manera comprometida. Y creo que lo que más, o sea, desde mi parte, desde mi punto de vista, más que nos hayan hecho algo, hemos ido perdiendo por ciertas comodidades que tenemos, gracias a cosas que ya hemos logrado, hemos ido perdiendo esas virtudes.
la Sí. virtud de la espera, la Ay, virtud de la paciencia, la virtud de la contemplación, Hoy de la sí. prudencia. Entonces, todo eso hace de que estas cosas, estas herramientas, se vuelvan oscuras porque simplemente nos quedamos con lo superficial. Sí, por ignorancia nomás. Sí, de hecho, muchas veces por a veces ignorancia y a veces me van a disculpar como lo voy a decir, pero Ujú. muchas veces por pereza Sí. nos quedamos con lo superficial y no llegamos a la sustancia de las cosas, Mm. a lo que las cosas realmente son. Solamente llegamos a lo aparente de las cosas, a lo que se ve por afuera rápidamente. Y Eso eso, tendrá que ver también con la descarga dopaminérgica con la que estamos invadidos en en los redes medios de sociales, comunicación. sí, sí, como sí, hoy día tenemos dispositivos que están hechos para eh, distraer nuestra atención o dispersarla. Mm. Y claro, una cosa que se requiere para la contemplación es la capacidad de atender, Mm. porque cuando contemplas, atiendes a otro. Claro, esperas, o sea, Es, recibes esto, no eres el cáliz, eres a mí, receptor de exacto, todo lo que eres quiere llegar. pasivo. Sí, A mí, sí, mira, a sí. mí se me pone la piel de gallina porque Mm. fíjese la palabra que estamos Sí, sí, usando, eres un receptor. De hecho, sí. eh, yo creo que hay que aprender a recibir, ¿bien? Pero yo creo que lo que sí realmente hay que aprender a recibir, más allá que cosas, es ese tipo de recibir. El abrirte a un interés, sorry, porque esto va a ser muy contradictorio, un interés desinteresado. ¿Qué Claro. quiero decir? Aceptar lo otro no como un medio, sino como un fin. Mm. A eso es lo que se refería Aristóteles, de que lo más alto era la vida contemplativa, pero era muy difícil de llevar a cabo, Claro. y que, paralelo a eso, estaba la vida de la acción. Entonces, y el argumento es muy difícil de entender, porque él dice, porque la contemplación eh, no es un medio, es un fin en sí mismo. El Claro. contemplar es el fin. Y uno diría, ¿qué, pero qué pérdida de tiempo es Claro, eso, ¿qué estamos como hablando? mirar los árboles, mirar los pájaros, y qué loco porque siempre desde chicos, incluso nuestros padres, por ignorancia, por el control matrixal, nos decían que, por ejemplo, el niño que miraba el techo era tonto, o la niña que jugaba, no sé, con la hoja, no sé, como que estaba en otro mundo, o como que perdía el tiempo, y eso es lo que nos conecta con nuestra alma, el divino femenino, el masculino es actuar en nuestra sociedad. Hoy por hoy es muy buena para actuar, accionar, buscar información, crear, pa. Pero esa calma de solo recibir, perdóname, Es que, es sí, que es heavy. además da sustancia al alma. Quiero decir, da contenido, da armoniosidad. Cuando tú contemplas la armonía por la felicidad de ver el orden y la armonía en las cosas, Mm. tu vida tiene más contenido, tu Sí, sí, vida tiene más. más sustancia. Mm. Y eso es el hombre de hoy, y esto lo dicen varios filósofos, dice, es un hombre desustancializado, porque como se queda en lo aparente, pierde Mm. sustancia. El mismo pierde. Él mismo pierde sustancia. Ah, claro, se vuelve más banal, entre Se comillas. vuelve muy banal Mm. y es paradójico porque se vuelve banal porque todo el tiempo está buscando lo productivo del momento Mm. y aquello que puede sacar para su beneficio de las cosas. Entonces todas las cosas las ve como un fruto del cual él quiere verse beneficiado. No sé, oportunismo. Pero lo loco Mm. es de que, en cierta forma, porque, ojo, esto tenemos que hablarlo en medidas, quiero decir, Claro. no hay nada de malo de que tú busques cosas para tu bienestar. Mm. Estás hecho y tu ego y tu biología está hecha para que tú busques el bien y partiendo por tu bienestar. Obvio, estamos en cuerpo físico, hay que comer, hay que pagar cuentas. Sí, a ver, podríamos definir, de una de las muchas definiciones,
a la felicidad como la fruición del bienestar. ¿Qué quiere decir eso? Es como el goce, el disfrutar del bienestar. Le podríamos llamar así a la felicidad. Entonces, cada cosa tiene que estar en su medida. Y obviamente nosotros buscamos algunas cosas y hacemos algunas cosas por su interés. Tienen un interés. Esto es como en la economía, por eso me gusta mucho la economía, porque cuando no entiendes realmente qué significa el interés, es eso, el interés que las cosas tienen para ti. Tienen un interés, tienen una utilidad. Fíjese que cuando uno gana y después de los costos, y los costos fijos y los variables, te queda la utilidad. Lo que te es útil, porque el resto no te directamente Sí, no te es útil. Pero ¿a qué quiero ir? Sí, lo necesitamos. Como también necesitamos el interés desinteresado. Esto lo decía Roger Scruton, en el que yo estaba buscando el libro de la belleza, se llama. Ya. Me gusta el concepto de la belleza. Entonces, bueno, Parte de la sabiduría divina. con esto yo quiero decir de que la filosofía no es para los niñitos burgueses. No estoy diciendo que ellos no puedan, sino que a lo que quiero ir es de que la persona que no quiera acceder a la filosofía porque es de burgués, porque es de perder el tiempo, porque es de hablar cosas obtusas, que sepa de que la filosofía es algo cotidiano y es para todos. Y es prejuicio igual, porque Sí, en los 400 antes de Cristo la filosofía se hacía en la calle, conversando. se hizo antes de Cristo y se ha hecho siempre, es inevitable. A eso es lo que quiero ir. No, La filosofía es inevitable, siempre te tienes que topar con ella para... A ver, cuando te hacen una pregunta en matemática, la matemática no es filosofía, ¿bien? Es cuantificable, podríamos decir que está en torno a lo mesurable, a lo medible. Sin embargo, tú tienes que hacer un metaanálisis, quiero decir, lo tienes que expresar en conceptos y te tienes que hacer unas ciertas preguntas en tu cabeza antes de responderla. Y luego tú la tienes que expresar en proposiciones. Todo eso es filosofía. Todo eso que yo estoy hablando es filosofía. Fíjese, esto es muy loco porque dice, Heidegger dice, la ciencia no piensa. Claro, porque la ciencia para explicarse a ella misma no puede usar el mismo método que usa. Claro, Porque el método es mesurable, es lo que se mide, lo que... Por eso, cuando las personas hacen ciencia, después que entregan un metaanálisis. Y el metaanálisis es una interpretación, pero esa interpretación no es científica. No puede serlo. ¿Por qué? Porque no es medible. Si se está viendo a la ciencia misma ya. Por eso se llama metaanálisis. El nombre te lo dice, después de que lo hiciste, yo ahora haré unas suposiciones que no tienen que ver con los hechos y los sucesos precisos que me di. Ya, pero ¿a qué metaanálisis te refieres? Porque cuando uno hace un metaanálisis en ciencia, lo que se hace es que se toma un pool de papers y se hace un análisis de todos esos datos. ¿Y qué es lo que se entrega de todos esos datos? Información cualificable y cuantificable. Pero sobre la todo cualificable claro, no es científica. Porque ese ese es descriptiva nomás, en base a los sentidos externos. es cualitativa. Lo cualitativo no es medible, ni pesable. Claro. También depende del observador. Oye, me gustó eso que hablaste sobre los burgueses porque ahora viene a mí que vuelvo a hablar sobre eso porque yo no lo había visto hasta que lo comentaste, que muchas personas se aíslan y lo rechazan porque creen que es o de los burgueses o de los que tienen más dinero o de los que tienen mejor educación o los que van a Harvard. Pero la verdad está en todos. El hecho de cuando uno se para y hace y siente que algo es ajeno a uno, por ejemplo, no, porque yo soy de la, no sé, a ver, ¿cómo se llama? Del estatus social medio bajo, lo discrimino porque lo tomo como algo ajeno, algo opuesto, totalmente opuesto a mí. Pero la verdad hay que incorporarlo porque es transversal al humano. Da lo mismo tu nivel educativo, tu nivel económico, o sea, claro, solo depende si quieres pensar. Ahora, hay una cosa que a mí me gusta, hay una cosa que me encanta de la filosofía. No es que las personas tengan opción de ocuparla o no ocuparla. Están fritos, hay que ocuparla. Es que
Mire, Claro que sí se ocupa para todo, es que para ahora usted está pensar. haciendo filosofía Sí, y el que quiera decir que la filosofía no sirve para nada, va a tener que hacer filosofía para explicarlo. sí. Sí, no hay salida. No hay salida a la filosofía. Cada vez que expliques algo, vas a tener que usarlo. Eso es filosofía. Y eso es lo que a veces cuesta entender. Cuesta entender de que es absurdo hablar de si la filosofía es útil o no es útil, de si existe o no existe, o si es bueno usarla o no es bueno usarla. Lo siento, no tienes Te alternativa. queda Ahora otra. que te estás preguntando si es bueno usarlo o no es bueno usarlo, si es útil o no es útil, eso es el concepto de la filosofía. Eso es hacer filosofía. Hacerte esas preguntas Mm. son preguntas filosóficas. Y por eso es que la ciencia no puede responder ese tipo de cosas, porque la ciencia no responde a ese tipo de preguntas. Esos no son el no es el campo de realidad de la ciencia, Mm. que es lo posible, Mm. que es lo medible, que es lo mesurable, que es el fenómeno. Bien, volviendo al tema de tanto la filosofía como de, del- de la identidad y la personalidad. ¿Bien? Que solemos confundir nuestra personalidad con nuestra identidad. ¿Qué sería para ti, para tomarlo de base? ¿Qué sería para ti tanto la personalidad como, Como la como la identidad. identidad? Eso. La identidad es la esencia de algo, su naturaleza. La Y ahora la voy a sustancia. explicar. La sustancia. Ok, ok. Es su naturaleza, su sustancia, su esencia necesaria. Necesaria. Sería como en el cuerpo humano, sería todo el contenido medular y encefálico, ¿no? Es un tipo de sustancia biológica Claro, eso. pero para hacerlo análogo a la gente para que lo imagine. Yo ya voy a dar Ah, genial, unos ya, ejemplos, sí. ya. Pero simplemente decir, por ejemplo, la personalidad a veces se puede ver como identidad porque tiene este principio explicativo. Entonces uno podría decir lo siguiente, uno podría decir, el, la acción genera ser y el ser genera acción. Yo digo que no, que la identidad, perdón, la acción genera identidad y la identidad genera acción. ¿Cómo funciona esto? En la psicología. Yo nací en un contexto. Por tanto, parto de la base de mi relación con otros. Mi identidad tiene mucho que ver con el otro, de mi interacción de dónde nací y todo lo que me rodea. Va a ser el uso de las palabras y la carga que yo tenga emocional a cada una de ellas, si es positiva, si es negativa. Más la carga gregórica o de cuadros obsesores o virtuosos de la misma vida y de linaje. Claro. De Una hecho, mezcolanza. el niño cuando nace al principio no sabe que es algo distinto de la madre. Él no sabe todavía que es Claro. distinto de la madre. Él Claro. piensa que es la madre Que es el y todo, que le ¿no? gusta. En parte, sí. Porque cuando empiezan a verse Sí. las manos y los pies logran reconocer que hay cosas distintas a su ojo. Pero al principio Qué no lo ven locura. como distinto. No, pues lo ven como un todo, porque aún no logran ver. Eso se puede encontrar en un tipo que se llama Karl Popper, que fue el primero que llegó a todo esto de la psicología humana, de el petit bi, la separación entre el sujeto y el objeto, y en qué momento, y por qué se genera el apego tan fuerte con la madre, y por qué le gusta lo que ve, y por qué nos gusta lo que vemos cuando vemos al espejo, porque hay una transición entre la madre y el espejo. El niño primero piensa que como espejo es la madre. Por ejemplo, la madre pone cara de susto, o de miedo, o de dolor, y él piensa que algo mal está pasando en él. O sea, hay neuronas, claro, pues las Porque es su neuronas espejo. espejo permiten la preservación de las especies. Pues. Imagínate una criatura que cree que, por ejemplo, una guagua y ve que la mamá o la manada está haciendo cierta cosa, él Exacto. también lo hace. Es su espejo. La Pero, madre al principio es su espejo, y a él le gusta la madre
porque es su espejo, él piensa que es él. Claro. Cuando hay una transición de la madre al espejo, es muy difícil. Eso a veces no lo contamos, pero hay una transición del niño que cuesta bastante de los otros para verse a él, y luego pasa al espejo y luego ya no necesita del espejo. Pero a todo el mundo le pasa de que en cierta manera cuando se ve el espejo le gusta lo que ve. Esas son cosas muy raras, pero bueno, la personalidad parte por ahí. Pero luego está lo siguiente: te van contando unas ciertas cosas sobre ti. Espérate, la identidad. Todavía no voy a llegar a la identidad porque es más pura que Pero la... no hablaste que la identidad se relaciona con la acción y la acción con la identidad. Claro, yo dije el ser. Ya. El ser, pero yo lo que quería decir es de que no estoy de acuerdo, que yo lo que estoy de acuerdo es que ese no es el ser, esa es la personalidad. ¿Qué pasa? De que, por ejemplo, a mí me van a contar ciertas cosas sobre mí, siendo niño. Y yo voy a tratar de ser coherente con ellas, porque mi personalidad se va transformando en un principio explicativo, que trata de dar coherencia a mi vida, a mis experiencias, que no sean azarosas, que tengan un sentido. Entonces yo voy a tratar de darle una coherencia. O sea, por eso es tan importante para los papás, para los hermanos, para todo humano, tener ojo con lo que le dice un niño. Sí, Por ejemplo, cuando le dicen, este niño es tranquilito, que se quede, Sí. es muy buen niño. Ahí estás sí. Sin querer neutralizando al niño porque le dices que quedarse quieto y ser pasivo en la vida es bueno. Y lo va a hacer. Claro, o por ejemplo un niño que le dice, ay, que eres jodido, el niño va a creer que es jodido. Y sus explicaciones, también su autopercepción o sea, va a ser sostenida por estos preconceptos que son impuestos. Aquí parte la cosa. Y también no hay que tener el control con los niños. Aquí parte la cosa que usted está diciendo. Ya, se le dice al niño que el niño es bueno. Bien, el principio es explicativo, pero también es un principio conservador. Quiere conservar aquello que sea lo más estable. Entonces el niño va a hacer una acción que sea coherente con esta personalidad que se le está atribuyendo. Sí. El niño entonces va a hacer una acción que va a confirmar la historia. Por tanto, alimenta la personalidad. Y la personalidad entonces es una personalidad buena, por decir, o bien portada. Claro, pero está manipulada y direccionada a voluntad por el entorno familiar, sin quererlo, obviamente. Pero, ok, va a voluntad, y hay una voluntad que podríamos llamar subjetiva, quiere decir de una persona, y hay una voluntad absoluta, quiero decir, una voluntad, por decirlo de alguna manera, más o menos como jungiana, una voluntad... del cosmos. No, ¿cómo es la palabra que usa Carl Jung? Arquetípica. Arquetípica. ¿Bien? Pero yo lo que quiero ir es lo siguiente, antes de que se vaya el hilo. La personalidad. Entonces, hay un principio explicativo, el chico actúa de tal manera que alimenta entonces esta personalidad. Al tratar de ser coherente, en algún momento hará otra acción más memorable todavía sobre ser bueno o sobre ser bien portado, lo que alimentará nuevamente la historia que le han contado y que él mismo se está contando a él. Por tanto, la personalidad de nosotros es accidental porque parte del tema azaroso de que un padre, una madre o un lugar haya contado una historia previa que se ha ido incluyendo en nosotros. Que para mí no tiene nada de malo. ¿Sí? Lo que es importante es luego ir siendo un poco consciente de eso, que parte de la vida, pero también tener en cuenta de que eso es muy útil. Por ejemplo, si yo me siento de que no soy muy valiente, ¿ok? Que no soy una persona muy valiente. Lo que debo hacer es una acción valiente. Cuando yo tengo una acción valiente, y si además otros ven esa acción, dirán, oye, Jorge es valiente. Y yo me contaré, al parecer, soy valiente. Si a través de eso hay algo que me hace sentir que soy valiente, haré una segunda acción. Por tanto, la acción genera personalidad y la personalidad genera acción. Entiendo, ya. Se empiezan a impulsar entre ellas de manera circular y que no para. De hecho, hay un libro que se llama Hábitos Atómicos y habla sobre
cómo cambiar los hábitos. Y dice, cambiar un hábito o en realidad dejar un vicio, siempre se trata de una ampliación de la personalidad. Es decir, hay que intentar de alguna manera ampliar nuestra personalidad a una persona que es sana. Entonces, si yo quiero dejar de fumar, más allá de vilipendiar el tabaco, lo que yo tengo que hacer son acciones que amplíen mi personalidad a la personalidad de una persona que se cuida. Y no es broma, yo les hago el ejercicio a las personas. Hagan algo que ustedes sienten que les gustaría hacer. Y sientan orgullo porque lo lograron hacer. ¿A que luego sigues haciéndolo? Obvio. O sea, hay veces que funciona y hay veces que no. Depende de cuánto te concentras en ampliar tu personalidad y no en destruir el vicio. Claro, a lo que te resistes, persiste. A lo que te resistes, persiste. Tengo una persona que conozco que era obesa mórbida toda su vida. Y de pronto cambió. Él siempre entrenó, pero siempre se metió en la cabeza de que él comía porque era libre y le gustaba pasarla bien y ser feliz. Él se contaba eso. Y hoy día tiene un canal exclusivamente para mostrarle a las personas que él no estaba feliz, que él se arrepiente mucho de lo que él se hizo a sí mismo. No quiere decir que sea la historia de todos, es la historia de él. De que, y ahora tú lo ves, de que con el Instagram cada vez él se va reafirmando más de que es una persona que quiere buscar su salud y que quiere buscar nuevos hábitos que no solo le hagan feliz o lo hagan gozar, sino también que le hagan un bien, un bienestar y que le permitan tener una vida más llevadera y poder llegar a la vejez mucho más dignamente. Pero para eso él tuvo que contarse, pero no te tienes solamente que contar, lo tienes que agregar en acciones, porque la acción genera la personalidad y la personalidad genera acciones concretas. Ya. Pero esto, para mí, no es nuestra identidad. No es nuestra identidad. Si yo hago o no hago eso, yo no dejo de ser. O sea, eso que yo hago no es necesario para que yo exista. No es una condición necesaria. O sea, si yo tuve una historia y tuviese cualquier otra historia o me borrara la memoria, eso no quiere decir de que yo no podría partir de cero de manera pura. Claro, si uno crece en un ambiente no distorsionado, lo menos distorsionado posible. No, claro, sí, no, a lo que quiero ir de pura, me refiero a de que ¿Como borrón y cuenta nueva? Borrón y cuenta nueva y se agregarán Resetáis cosas. el simulador cuántico y te cambiáis de avatar. La personalidad que tú tienes es accidental según las historias que te pasaron, las anécdotas que tuviste, los hechos que viviste, los acontecimientos. Pero eso que está ahí no es condicionante para que tú vivas. Sí, es cierto. Ya. Entonces uno se puede preguntar, bueno, o sea, varía con cada línea de tiempo. ¿Y cuál es la identidad, po? Y más difícil todavía, ¿cuál es la identidad de las cosas? Ah, tú dices, la identidad es la naturaleza. La identidad es la esencia. Yo diría es la unión entre energía oscura, materia oscura y energía... ¿Cómo se llama? Materia física. Esa es la identidad de uno. Eso... no, pues del todo. Yo diría eso, porque eso es el todo, ¿no? Pero también es lo mismo que hoy día, pues a qué nivel lo estoy observando. Es como si estoy estudiando el paso o la evolución de una oruga a una mariposa, tengo que ver en qué nivel empiezo a analizar. Si analizo el tejido de la babosa, si analizo el tejido de la oruga o de la crisálida, por eso. Mira, qué bueno que dijo esa. ¿Sí? Sí, porque es una forma en la que uno puede llegar a la naturaleza de las cosas. Usted dice,
La babosa llegó a ser una mariposa, No, ¿cierto? la oruga. La oruga llegó a ser, perdón, sí, la oruga, perdón, la oruga pasó a ser una mariposa. Ahora, ¿la oruga era algo distinto de la mariposa? No, pues. Tenía esa potencia, aún dormía. Y la Entonces, estimulación también de la eucromatina que no estaba siendo expresada en ciertas zonas. yo, yo voy a hacer un ejercicio, ¿ya? Dale, dale. Metafísicos, ontológicos. ¿Qué quiero decir esto? Yo digo que a través de los fenómenos yo me puedo remontar a los fundamentos, que a través de de los sí, de los fenómenos me puedo remontar a las causas, que a través de el ente yo me puedo remontar al ser. ¿Cómo es esto? Santo Tomás decía: operaris sequitur esse. La operación sigue al ser. La operación ya. La operación sigue al ser. Natura, physis, es un principio de operaciones. La naturaleza es un principio operacional. Un principio de operaciones. ¿De qué? Ya voy. Por ejemplo, vemos un árbol y el árbol da manzanas. Di. La acción de dar manzanas es el acto segundo. A través del acto segundo, yo puedo descubrir la naturaleza o la sustancia de las cosas. ¿Cómo es así? Entiendo. Hay un árbol que da manzanas. El árbol que da manzanas es el acto segundo que me remite a una potencia. Sí. Da manzanas porque puede dar manzanas. No es que sean las manzanas. Potencia. Ah, perdón, ya. Potencia. Potencia. El acto de dar manzanas me remite a una potencia porque puede dar manzanas. Da manzanas, por tanto puede dar manzanas. La potencia me remite a su esencia. Ese árbol que está ahí, que da manzanas porque puede dar manzanas, es un ¿Árbol? es un árbol, sí, ese árbol Ujú. que está ahí, que da manzanas porque puede dar manzanas. Ese árbol es un... ¿Cómo se llama ese árbol? Es que no sé qué porque puedo decir está en su expresión Diga, máxima. diga. No. ¿Qué es? Un árbol que está Un árbol que da manzanas. ¿Qué es? frutal, un árbol frutal. Sí, más precisamente, ese árbol que da manzanas, ¿es un peral? No, ¿Es un espino? ¿Es un espino? no, pues es un manzano. Ah, eso te refieres ya. Es un manzano. Ya. Y estaba Parece una pensando, tontera, es la conexión con la tierra, estaba pensando. pero es que es mucho más Como sencillo. los nutrientes ya Es mucho más sencillo. Si de repente uno le pone mucha biología Sí. y se detiene en esas cosas. Pero, ¿qué pasa? El manzano, la naturaleza de ser manzano, la naturaleza es un principio que regula y orienta el crecimiento y el desarrollo procesual y perfectivo del ente. El ente, desde la semilla, tiene todas sus potencialidades en la semilla. De hecho, las tenía antes de ser semilla, porque el acto primero es el alma que en potencia tiene vida. Es la identidad, ¿no? Esa sería para ti Esa es la el alma y identidad. ya. ¿Por qué? Porque ella es la que informa a la materia para que, aunque todavía no se ha desarrollado, tenga todas las potencialidades. Espérate, ¿y eso cómo lo llamas tú? Naturaleza Ya, o alma. ya. Para mí, el alma y la naturaleza no son muy distintas. Porque el alma va a ser la que va a informar al ente
aunque el ente no se haya desarrollado completamente. Todas sus potencias ya están en ella. O alguien me va a decir que si no es por un motivo accidental, una semilla que fue plantada en la tierra correcta, no va a terminar siendo un árbol Claro. No, pues es un hecho. a ver, cuando una vaca o Caballito. un caballito Caballito. tiene un potrillo, Sí. el potrillo, cuando deje de ser potrillo, ¿va a ser un sapo? No. ¿Va a ser un caballo? Sí, Sí. va a ser un caballo. Por tanto, nadie espera de que de un potrillo se te salte un sapo. O que de la mariposa se te salga algo. Entonces, la potencia es no ser. La potencia es no ser. Más precisamente, no ser en acto. Pero es potencialidad que tiene la tendencia a actualizarse, es decir, a ser en acto. Nosotros decimos de una persona que tiene visión aun cuando no esté viendo en acto. Sí. De la misma forma como lo decimos del que está viendo en acto. Entonces, hay algo que no es en acto, pero que es potencialmente. Claro. Bien, nuestra naturaleza, nuestra identidad es nuestra esencia. Voy a dar un ejemplo de nuestra esencia, ahora de la mía, que comparto con todo hombre, sin importar los accidentes. Sí, yo ahora estoy pensando, acto segundo, porque puedo pensar, potencia, lo cual quiere decir de que yo soy una sustancia, eh, una sustancia, ay, iba a decir razonable, pero no es la palabra, una sustancia racional, una sustancia racional. Entonces, dentro de mi esencia es ser una sustancia racional. Hay muchas otras sustancias, hay muchas otras esencias. Es una esencia del humano tener una personalidad, pero la personalidad que tenga es accidental. Otro ejemplo, es una esencia del humano tener vista. Esa es su naturaleza formal. Su naturaleza material es tener unos ojos que le permitan cumplir su naturaleza formal, que es ver. Bien. Yo puedo tener los ojos azules, grandes, almendrados, cuadrados, como sea. Mi esencia no es esa. Eso es accidental. Esos son los accidentes. Mi naturaleza es tener unos ojos para cumplir con mi naturaleza formal, que es ver. Yo puedo hablar. Soy un ser que esencialmente puede hablar. Mi esencia formal es la de tener un intelecto que me permite hablar. Tengo una naturaleza natural que le corresponde, que es todo un órgano. ¿Una naturaleza natural o naturaleza formal? No, una naturaleza material. Material, ya. Claro, a la naturaleza formal le sigue una naturaleza material. Claro. Lo que Aristóteles llamaría el ser ilemórfico. Ilemórfico. Entonces, compuesto de forma y materia, de materia y forma. La materia le debe seguir a la forma, y la forma, obviamente, sería su esencia. Entonces, su naturaleza formal. Mi naturaleza formal es de ser un ser racional, un ser que convive con otros, ¿cómo se llama? Un ser social. Soy un ser social que tiene lenguaje porque tengo capacidad de intelecto,
Lo que yo pueda hacer de eso son accidentes. El en qué voy a pensar, da igual, es accidental. Yo lo que comparto con todo hombre es que puedo pensar. Yo lo que comparto con todo hombre es que tengo el sentido del gusto, del tacto, de la vista, del oído, de la propiocepción. Yo comparto con todo hombre eso, porque es nuestra esencia. Esa es nuestra identidad, es pura. Por tanto, todo lo que otro haga, que va a quedar marcado, es accidental. Pero yo conozco la esencia de mi prójimo, de mi próximo. La esencia de mi prójimo es neutra, es análoga, es pura y es necesaria. Quiero decir, si un hombre no puede pensar, o si un hombre no puede vivir, o cualquiera de las características esenciales de un hombre, No es hombre. no es hombre. Ujú. Y uno me podrá decir, sí, pero bueno, algunos nacieron ciegos. Sí, nacieron ciegos, pero por accidente. Pero es que se dio en el ADN, porque cuando se hicieron, Claro, se hizo pero la mezcla. es algo puntual del individuo, no es una alteración del código genético de la raza. A eso se refiere. O sea, de hecho, Ujú. hubo una alteración, hubo un problema al momento de sintetizarlo. Y eso fue accidental, porque lo que debió haber pasado Claro. era otra cosa. Claro. Tuvo que suceder un accidente y la persona nació sin visión. Y tú me podrás decir, ¿y deja de ser hombre? No, porque la potencialidad está en él. Lo que pasa es que no se puede desplegar, pero está. O me vas a decir que el tipo nació sin las cavidades. Yo jamás he visto eso, puede que se dé. Claro, pero no en un ciego, sino en un hidrocefálico, por ejemplo, estas guaguas que nacen con agua en el cráneo y no hay desarrollo completo del córtex cerebral ni de la materia encefálica. Pero otro tema. Pero me imagino que todo el resto de las estructuras orgánicas que Sí, servirían para ver siguen sí, ahí, pues siguen están estando, ahí. claro. Eso es accidental. Habrán 3, 4, 5, vamos a hablar 10 que no funcionaron, pero el resto estaban. Claro, o sea, la por matriz accidente. del código genético humano hace que vean y no sé qué. Entonces, sí. Y eso lo comparto con todo hombre Sí, pues. y con toda persona. Ya, cuando yo quiero conocer el ser, cuando quiero conocer la identidad. Espérate, cuando dices hombre, yo toda la vida, o sea, toda esta conversación he pensado en un masculino. Perdón, sí. Te refieres sí. al humano. Sí, Ya. tiene toda la razón. Sí. Ya. Corrección. Sí, corrección. Pero no Estoy importa. hablando de lo humano, Ya. estoy hablando de lo Ya. humano, sí. En el caso del humano. Ahora, ¿esto a qué nos invita? A contemplar. Las cosas son una alteridad, son un otro, son algo distinto. Nuestro ego, por protegernos, es muy conservador Sí. y trata de evitar Sí, de que perdón. la alteridad nos vaya a cambiar, Sí, de que la alteridad haga desaparecer algo de nosotros. claro. Es lo normal y es lo correcto. Otra cosa es cuando está en desorden accidentalmente. Ok, cuando ya. Ujú, ¿Bien? sí. Puede ser, por ejemplo, miasma, Bien, pero tu esencia no es esa. Tu Claro. esencia es de que tu ego cumpla una función muy determinada, Y te que permita es tener una personalidad y tengas encarnar. una personalidad, encarnar y protegerte y ojo que Y preservar la especie también, pues, en su preservar la momento. especie y ojo que esa unidad Claro. se va a cuidar. El cuidado de sí es Sí. una parte esencial del ser humano. O sea, del ser, el Y del preservar su ser, vida. exactamente, y del ser. Hasta los El reptiles. cuidado de sí es una parte esencial del ser, como dice usted. Por tanto, lo normal es de que el ego tenga un tipo de cuidado autónomo, distinto de nosotros. Esto es como la separación de poderes de los gobiernos. Bien, lo que está tratando de hacer es de que, a pesar de muchas cosas que nosotros queramos, haya algo, un impulso intuitivo de nosotros de defender la vida de manera unitaria. De hecho, por ejemplo... Pero, espérate, hay un tema súper importante porque el humano quiere preservar su propia vida. No le interesa preservar la vida, porque la vida es preservar una flor, no arrancarla porque es bonita,
es no pisar no sé, un caracol a voluntad. Eso es preservar la vida, Sí, no preservar su vida o su especie, claro, estoy de porque acuerdo. el humano en superficie terrestre está en tal desconexión que no preserva la vida. Estoy de acuerdo, pero ¿sabe qué? Miren lo loco que voy a decir. Dale, dale. Cada cosa tiene su lugar y cada cosa tiene su propósito. Nosotros tenemos la identidad y el ego. Di. Y el La ego, identidad, ya, ¿ya? la identidad y Sí, el sí, ego. sí, Tenemos sí. la identidad por un lado Sí, y el sí, sí, ego por sí. el otro. El ego va a tener este principio no solo explicativo, sino también conservador. La autopreservación, sí. Y va a asegurar que aparte de nuestro intelecto, de manera casi instintiva, nosotros protejamos nuestra vida. Es decir, la unidad se proteja a ella misma. Sí. Pero hay algo muy loco. O sea, Por protegerse a sí misma, la unidad ama a otros. Y a veces, cuando le pasa algo a otro, que le es muy importante, sí. se quita la vida. Se autodestruye. Ya, pero toda esa autodestrucción son miasmas, mi Sí, amor. sí, está bien. Pero ya, salte de los miasmas, ya. Yo quiero ir a lo siguiente, quiero ir a... El ego tiene una cosa muy particular, que hace de que además, por nuestro propio interés, nos interesen demasiado los otros. Ah, sí, 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 obvio. Si estoy bien yo y mi clan está bien, yo voy a sobrevivir porque voy a tener más gente que me proteja, O que nos sea, fíjese alimentemos de que juntos. si pasa algo repentino y estoy en el auto y nos quieren quitar el auto y yo veo de que se van a llevar a las niñas, créame que yo me pongo al frente del auto y me pasan por encima. ¿Se entiende? Y me pasan por encima. Sí, pero eso nunca va a pasar. No, Porque nunca el va a anclaje pasar. no lo va a Pero permitir. ¿qué quiero ir? De que Justicia divina. hay un dispositivo en mí Ujú. que hace, que me arrastra, que me impulsa, que me inclina a hacer algo que mi razón me dice, es una tontera, tonto, para. Pero hay algo adentro mío Sí. que lo va a hacer. Pero esto lo hemos visto cuántas veces, gente que se cruza, Sí, y uno dice, pero ¿qué hizo? Sí. Bueno, lo siento, hay un dispositivo en nosotros que se llama ego, que hace esas Que cosas. permite que sobrevivamos, Sí, obvio, que hace esas permite cosas. que el plan encarnacional se realice. Y hace que incluso el más malo, fíjese, hay una cosa muy loca, pero en los narcoterroristas tienen unos códigos. Y hay algo muy loco, pero ellos podrían ser muy malos con el resto, pero con su familia nadie las toca. Sí, pero eso es bueno, ok. No, pero yo trato de verlo de otra manera. Trato de verlo en el sentido de que No, sí, yo hasta el más entiendo. malo, Busca preservar su vida, obvio. su ego termina generando una función más allá de él, porque está puesto ahí para que tenga esa función, Claro. la protección del otro. Ah, Aunque tú pienses que lo estás haciendo por ti, terminas necesariamente haciéndolo por otros. claro. Pero tomando el ego como ese mecanismo de sobrevivencia y autopreservación. Claro. O sea, también considerando que con el paso del tiempo, esa autopreservación y esa necesidad de sobrevivir tiene que bajar. Claro, es que hay que Es que matizar una cosa. sí quiero entrar porque tu ego, el ego desde tu vista o tu prisma es distinto a mi ego. Eso, entonces para que lo aclaremos. Ya, matizo y me cuenta, Sí, pero sí, sí. matizo. Una cosa es el ego y otra cosa es el egocentrismo. Quiere decir que todo se centre y se responda a través del ego. Pero eso se da en cualquier cosa. O sea, lo que quieras, tú lo puedes llevar a eso. Por eso se dice el capitalismo. El capital, en realidad, es cualquier bien que aumente el rendimiento de los otros factores de producción. ¿Qué es lo que tiene de malo eso? Eso se llama innovación. El problema está cuando se transforma en capitalismo. Quiere decir, cuando todo lo vemos bajo la lógica de aumentar el rendimiento. Okay. Y eso, bueno,
puede llegar a ser algo negativo. Lo mismo, el egocentrismo es cuando tú ves todo bajo la lógica del ego. Sí, Y cada entiendo. acción que haces lo haces bajo la lógica del ego. Esa es una acción muy primitiva, lo siento, es una acción muy Sí, primitiva, sí, a nivel espiritual incluso es evolutivamente posterior a inferior. lo que es plano inferior, sí. Pero Pero no esa es no es la juzgable. función del Ah, ego. claro, Esa no es la función del ego. sí. Eso lo que ha pasado es que de manera accidental y desordenada, alguien está dando respuesta a todas las cosas de su vida a través de esa perspectiva. Igual como alguien le puede dar la respuesta a todas las cosas de su vida a través del aumento del rendimiento de las cosas. O sea, eso es así. Pero eso no hace al ego malo. Obvio que no. Sí, sí, sí. Eso habla Sino de un desorden. claro, el desorden, el descontrol, la distorsión es lo que te saca del equilibrio, que es lo que uno busca al final. O sea, independiente de cuál sea tu corriente o tu forma de pensar, la idea es que uno se acerque al bienestar. Y el bienestar implica amor, implica armonía. Y eso es equilibrio. Me gusta que conversemos estos temas, sobre todo acá en Dialéctica en Pareja, porque hay muchas palabras y muchos términos que para ti y para mí son distintos, pero al irlos desarrollando vamos encontrando homólogos y que solo que dependiendo de la corriente implican cosas distintas, pero que a la vez ese mismo concepto tiene similitud con al menos lo que yo he estudiado, lo que yo siento y lo que se expresa. Y también me ha gustado porque ya partimos de la base con qué significa cada cosa. Para ti, ¿qué significa la identidad? Para mí, ok. O para ti, ¿qué significa el espíritu? Para ¿qué significa el alma? Claro, ese sí es el pensamiento crítico. De eso se ¿Sí? trata el pensamiento crítico. Bien. Y también es ontología. O sea, podríamos La ponerle ontología, también a la segunda temporada filosofía en pareja. Me gusta. la ontología viene del ontos on, que es ¿qué es el ser? ¿Qué es? ¿Qué es? La pregunta ¿qué es? Y claro, cuando hace la pregunta de qué es, te preguntas por el ser. Y bueno, ahí Aristóteles tiene 4 categorías para eso espectaculares del ser, pero filo. Eh, entonces, al final, la naturaleza es algo que se hace a través de la contemplación y podemos remontarnos a ella a través de las operaciones. Entonces, podemos encontrar aquello que es esencial y necesario en algo. Si hace algo, si hace algo, yo le quito eso, entonces no podría ser. No sé si me explico. Sí, sí. Por eso, la esencia siempre es, la naturaleza, el alma, siempre es necesaria. Y todo el resto que no es necesaria es accidental. Claro. Como por ejemplo, lo que estábamos hablando recién. La personalidad, para poder desplegarse, requiere de una sustancia que la contenga, pero no al revés. La existencia no requiere, no, el, no requiere la personalidad y la personalidad no le exige a la identidad o a la naturaleza o al alma para ser. No es una condición para que uno sea. Entonces, haciendo esto, yo me gustaría hacer algunas preguntas que fui escribiendo. Obvio, obvio. La primera, para que se puedan ir como si quieren escribiendo y ir respondiendo, porque creo de que es interesante hacérsela, es la que ya habíamos hecho, que es, ¿puede existir el aliento de vida, la vida, en un cuerpo que carece de nombre, carácter o recuerdos? No quiere decir de que yo tenga una respuesta a eso, pero es una pregunta que quiero hacer. ¿Ya? ¿La repito? Sí. ¿Sí? ¿Puede existir el aliento de vida, el alma, en un cuerpo que carece de nombre, carácter o recuerdos? Ese es uno. Me gusta. ¿Es la personalidad un órgano vital como el corazón
¿O es más bien el ropaje que ese corazón necesita para salir al mundo? Qué linda esa. Me gustó. Tan bonita. Para que lo vayan anotando y para que vayan viendo de que a veces yo lo siento como un antídoto para el tema del resentimiento, de la ira, de la rabia por lo que alguien nos hizo, de darnos cuenta de que es la forma como el corazón de alguien va vestido. ¿Ven? Pero que en esencia la otra persona es pura. El resto es accidental. Algo ha llevado hasta allá. Claro. Si hubieras nacido en otro siglo, en otra lengua y bajo otros afectos, ¿seguirías siendo tú o serías alguien radicalmente distinto? ¿Tú como personalidad? Estas Ok. son preguntas que yo no estoy, yo Ok. las dejo abiertas. Quiero que, ¿por qué? Expláyense. Porque son preguntas Mm. que también trato de ir hacia el sentido contrario de lo que yo he estado exponiendo. Trato de que sean preguntas Que cada que uno no solo explique. confirmen lo que yo estoy Claro, diciendo, sino me encanta que los que chicos que están abran. Por eso escuchando. yo decía, yo quiero decir Sí. de que esto está abierto a muchas discrepancias. Y lo que estoy haciendo ahora es colocar algunas preguntas que pueden ser las que alguien se haya hecho mientras yo estaba hablando. Es como lo que hizo Descartes cuando se adelantó y escribió las respuestas a las ¿cómo se llama? ¿Cómo le llamó? Respuesta a ver, lo que pasa es que Descartes escribió una obra ¿Ya? y él ya imaginaba qué es lo que le iban a responder desde el otro lado, de otras personas en el Ya. mundo. Entonces él hizo el tiro las respuestas a esas cosas. Bueno, se adelantó. Se adelantó. O sea, como ya estaba con ese diálogo interno mental, lo escribió y generó contenido. Bueno, y en parte también es aceptar de que tus argumentos tampoco son infalibles, que tienen sus cosas y que tú las aceptas y mejor las pones al tiro arriba de la mesa. Claro, claro. Eh, esta es muy buena, dice. ¿Es tu identidad un descubrimiento de algo sólido o es simplemente la acumulación de los relatos que has decidido creer? A ver, dale de nuevo. Por fin. ¿Es tu identidad un descubrimiento de algo sólido o es simplemente la acumulación de los relatos que te has decidido creer? ¿La identidad o la personalidad? No, da igual, por eso digo, Ay, ay, ay. estas Por cosas eso. intentan hacer un juego distinto a lo que Ya, yo he presentado. ya. Este es parecido, pero en Ya. este sentido es tu identidad, lo estoy diciendo porque, a ver, este sí me va junto con lo que yo postulé. ¿Es la identidad un descubrimiento de algo sólido? ¿Es algo permanente? ¿O es simplemente la acumulación de relatos que has decidido creer? ¿O es tu personalidad? ¿Son iguales ambas cosas, identidad y...? Este es bueno porque es sobre el miedo a la amnesia. Oh, ya. Y este me llega mucho a mí. ¿Por qué nos aterra perder la memoria? ¿Es porque tememos morir? ¿O porque tememos perder el guión de la obra que hemos estado representando? Oh, wow. Sí, sí, sí. Sí. Si borras tu historia, ¿quedaría un vacío absoluto o quedaría una presencia pura, liberada de etiquetas? ¿Qué crees tú con la última pregunta? Si queda libre de etiquetas o queda un vacío. Yo creo que mi personalidad es accidental y que esa personalidad con la que me siento tan cercano y tan vinculado es necesaria. Es necesaria para que yo pueda vivir, tener experiencias, cuidar de mí, el cuidar de los otros, el tener relaciones, pero yo realmente creo que lo que soy es puro. O sea, claro que No el es más alma sí. complejo
que un ser viviente que puede razonar, que puede ver, que puede sentir, que siente emociones. No es más que eso. Todo el resto es accidental. Y no tengo ningún problema con el día de mañana despedirme de Jorge, decirle gracias por las hermosas experiencias que me dio, pero no le tengo miedo a la muerte. No le Pues tengo sí, miedo a seguir. No le tengo miedo a perder mi personalidad. La quiero mucho porque está ahí para que yo la quiera, claro. para que yo la cuide, para que yo la consienta, para que yo esté atento a ella, para no enfermarme, para no un montón de cosas, para cuidar del otro. Pero esa es su función y yo no tengo por qué sentirme identificado con ella, porque yo soy más que eso. Soy algo mucho más puro, soy yo algo mucho más simple, que no entra en discrepancias con la naturaleza de ningún otro, porque soy de la misma naturaleza que mi hermano, soy de la misma naturaleza, somos de la misma naturaleza. Lo único que es diferente son nuestros accidentes. Tuvimos vivencias distintas, lo que nos hicieron tener una personalidad distinta y a veces nos hace chocar en ideas, pero no son más que ideas. Y no son más que vivencias. Somos la misma cosa, todos los hermanos. ¿Es la memoria lo que nos da el ser? ¿O es solo la que nos da el parecer? Un sistema inmunitario nos protege de lo externo, pero ¿qué sucede cuando el sistema inmunitario confunde al propio cuerpo con un enemigo? Bueno, en las últimas tres cosas que me has nombrado, las cuatro, lo voy a comentar porque no es casualidad que las tres de las cuatro últimas tengan la misma línea, que es no aceptar quién soy, no aceptar y cortar esa conexión con el pasado. Aceptar y... ¿cómo eso? A ver, no. A ver, por ejemplo, las personas que tienen amnesia, y a ver, si es con algo traumático, por ejemplo, claro, no tendría que ver, pero cuando las personas tienen, por ejemplo, demencia o olvidan las cosas, es porque eligen a modo inconsciente olvidar, porque el ver todo lo que han vivido y lo que han hecho genera mucho remordimiento y prefieren bloquear. Sí. Después en el otro, a ver, ¿cuál era el segundo? Un sistema inmunitario nos protege de lo externo, pero ¿qué sucede cuando el sistema inmunitario confunde el propio cuerpo con un enemigo? ¿Ese o el anterior? Ese, y el anterior también, cuando el sistema inmune no reconoce una célula o reconoce una célula propia como algo externo, es lo mismo. Hay algo que me desagrada de mí, que batallo contra mí. Puede ser o la forma en que viví, o lo que hice, o lo que pensé, o lo que sentí, o incluso que en el día a día estoy haciendo algo que no quiero hacer, pero ya lo llevas a un modo extremo. Claro. Sí. O sea, todas esas cosas, y creo que la otra también. El otro dice, ¿es la memoria lo que nos da el ser o es solo la que nos da el parecer? Claro, ahí sería igual bonito, pero a mí me gusta como muy bien como subnivel. Como la memoria, ¿te refieres a tu memoria álmica o a tu memoria como personalidad? Personalidad, estamos hablando de la personalidad. Entonces ahí vamos, repítemela ahora para yo ¿Es la memoria la que nos da el ser o es solo la que nos da el parecer? Claro, y nos da el parecer. Entonces es el mismo juego. Yo con mi memoria voy jugando, que para mí es mucho más fácil, no es juzgable, sino que es la forma en la que actúa el humano. Y yo me imagino que muchas razas a nivel estelar, sino que hay algo que rechazo de mí, algo que pienso de mí, o parte de la historia que es tan dolorosa porque rompe este sesgo, esta historia, este relato, para darle forma a la personalidad,
que entra en cortocircuito y mejor cortar el circuito. Y es lo que ocurre. Cortas acceso a todo ese paquete de córtex cerebral, de red neural, como mecanismo de defensa. Cosas que niegas de ti, las neutralizas como mecanismo de defensa con tu sistema inmune y lo quieres Claro. Sí, dañar tus células. sí, claro. O sea, no es casualidad que esas últimas cosas aborden lo mismo. No significa o sea, es bonito porque claramente, hola tú que estás escuchando acá, todos estos temas se relacionan de modo directo con lo que estamos hablando ahora. Claro. O sea, a la persona que está escuchando, hola, todas estas preguntas sí o sí van a llegar directamente. Así que gracias por llegar a este momento del podcast, porque nada, pues el universo premia a los valientes y a los pacientes. De hecho, al final de todos los videos yo me he dado cuenta del mundo de libertad, de todos, incluso este, la información más preciada y la que tiene un impacto directo es la última. Sí, es que la síntesis. Claro. Bueno, voy a hacer las últimas preguntas. Sí, está muy linda. Al definirte como esto y no aquello, para diferenciarte de los demás, ¿estás construyendo una fortaleza para protegerte o una celda que te limita? ¡Qué lindo! Porque una u otra te responsabiliza al individuo. Si el ego es una herramienta de preservación, ¿no debería el artesano ser más importante que la herramienta? Más Ahora que importante el mensaje que a quién se emite. Dale. Una conclusión. Si yo puedo observar mi personalidad, entonces yo no soy mi personalidad, soy el observador. ¡Qué lindo! Que esa es la meta del camino espiritual. Disociarse del ego, o sea, integrarlo, pero al final trascenderlo. Que el ego sea como tus zapatos, pero no sea tu vestimenta completa. Claro, o sea, es que tu personalidad es un ropaje. Sí. Es un ropaje. Y es accidental. Ahora, fíjese, la conciencia, el observador, es esencial. Es la condición de posibilidad de cualquier experiencia, de cualquier conocimiento, de cualquier pensar, de cualquier representar, de cualquier historia, de cualquier personalidad. La conciencia, el observador, es una parte esencial de nuestra naturaleza. Somos conscientes porque no somos indiferentes a nosotros mismos. Nuestra vida a nosotros no es indiferente. Entonces, ¿a qué quiero ir con eso? Fíjese la diferencia que hay entre la personalidad, la cual no es una esencia necesaria, versus la naturaleza necesaria de que toda persona tenga conciencia. Uh-huh. Si una persona no tiene conciencia, entonces no es una persona, es un objeto, un robot. Por ejemplo, ahora están haciendo robots muy humanos. Ni siquiera los robots, bueno, ya, ahí me voy a meter en otra cosa, dale. Pero no tienen conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Pueden analizar datos, pero les son indiferente su existencia. Ahí no hay un observador, hay un infómata, un infómata e informante. Claro. Así que eso, quería compartir, hacer este viaje con estas reflexiones y estos ejercicios que son filosóficos, que son racionalistas, quiere decir, no necesitamos de la experiencia, no necesitamos de algo empírico, no necesitamos de una lupa. O de estudios previos. O de estudios previos, ni necesitamos de un telescopio para observar estas cosas que están dentro de nosotros, que están dentro de nosotros mismos. Lo lindo que tiene la filosofía es que su laboratorio es el pensamiento y nada más. No tienes que ir a ningún lugar, ni comprar ninguna herramienta, ni una cuestión. Sí. Está acá.
O sea, lo acabamos de hacer y acabamos también, y mi idea era poder diferenciar este antídoto contra el resentimiento de lo que nos pasó, lo que nos haya pasado, lo que nos hizo alguien que también tuvo un pasado, nuestra historia, y darnos cuenta de que en esencia somos puros, pero también es una invitación a aceptar la alteridad, a contemplar y ¿cómo se llama? A alimentar, a nutrir nuestra sustancia al identificar de identidad, identificar la naturaleza, la sustancia de lo otro. De tener la paciencia de hacerte la pregunta de qué es lo que está al frente mío, qué es lo esencial, no lo accidental, no lo superficial, no lo que se me presenta de inmediato, sino lo que tengo que desocultar con el intelecto, lo que tengo que hallar que es esencial y necesario de su identidad, y hasta llegar a su esencia misma, reconocerla y, como me dice usted, decirle, te veo. Qué lindo. Gracias, mi amor, por esto, me gustó mucho. Deseo haberte portado desde mi mundo, el mundo de libertad. Recuerda, disfruta del viaje, lo vas a agradecer cuando vuelvas a las estrellas y recuerdes que todo esto es solo un juego. Chao, chao.